Bienvenidos a Viva Mejor, la conversación continúa y hoy es el último día, la última edición de martes de Estudio Bíblico. Y no se asuste, la última versión de este año 2021. El próximo año, en una semana más, usted escuchará una versión un poco diferente de Viva Mejor, inclusive los días martes. Espero que le guste, tal vez le cueste acostumbrarse un poquito, tal vez no, pero vamos a comenzar el año con una nueva edición del programa Viva Mejor. Por lo pronto hoy hemos estado hablando acerca del Antiguo Testamento y hemos hecho juntos en el programa radial algo que yo he llamado un viaje por el Antiguo Testamento. Es interesante, hemos ido libro por libro muy rápidamente en una hora en radio explicando los temas principales del Antiguo Testamento. Y hoy solo decirles en este video de 10 minutos que la Biblia comienza hablándonos acerca de que Dios existe. La Biblia es la revelación personal de Dios al ser humano para mostrarles la condición del ser humano, el pecado, eso nos aparta de Dios eternamente, pero Dios nos ama, no quiere que nadie se pierda y entonces envió a su Hijo Jesucristo al mundo para en la cruz cargar con mi culpa, con su culpa, con el pecado de todos, ¿verdad? La culpa de todo ser humano. Él nunca pecó, el Señor Jesús, pero todos nosotros somos pecadores. Entonces el Señor llevó nuestras cargas, nuestras culpas y así Él nos perdonó. Y cuando nosotros venimos a Él con todo corazón, genuinamente creyendo en Él, no solo en su existencia, sino creer quién es Él y qué hizo por nosotros, y le pedimos perdón por nuestros pecados y le pedimos que Él nos salve, como Él lo ha dicho, con su sangre preciosa en la cruz del Calvario, nos representó a nosotros, se puso en nuestro lugar. Ponemos nuestra confianza en Él, eso significa tenemos fe en Él. La Biblia nos asegura que Él nos reconcilia con Dios, con el Padre, y ahora somos hijos e hijas adoptados por Él. Y otra cosa que ocurre en ese momento es lo que conocemos como el nuevo nacimiento. Nos transformamos, repito, en hijos e hijas adoptados por Él, y Él nos da una nueva naturaleza. Dice, las cosas viejas pasaron y ahora todo comienza a ser una nueva vida en la cual hay que aprender a vivir y a crecer en Él. Mientras estamos aquí en la tierra, eso es lo que tenemos que hacer. Cuando estemos con Él en su presencia, eso es otra historia en ese aspecto. Ahora, ¿por qué comenzar estos minutos breves en video diciendo eso? Bueno, en primer lugar, porque como digo en el programa radial, fuimos a través de los libros del Antiguo Testamento, pero por sobre todas las cosas pensar en esto. La Biblia comienza en el libro de Génesis, que significa comienzos, hablando acerca de Dios, quién es Él, su creación de todo. No hay tal cosa como evolución y esas cosas que se nos han enseñado. La Biblia claramente nos muestra que Dios es el autor de todo, que Dios es el único que tiene poder para crear de la nada todo. Y luego nos habla de la caída del ser humano que Él creó, el hombre y la mujer, Adán y Eva, los primeros seres humanos. Nos habla de las consecuencias permanentes de esa caída en las futuras generaciones. Luego nos muestra cómo Él escoge a Abraham para un hombre que temía a Dios, temía en el sentido no que le tenía terror y pánico y miedo, sino que había un amor, un respeto por Dios. Dios lo escoge, de Él surge, lo escoge para de Él hacer surgir al pueblo hebreo, los israelitas como los conocemos, y los judíos también es otro nombre que conocemos al pueblo hebreo. Y de ahí el Señor hace nacer siglos después a su Hijo. Se encarna, el Hijo, Dios el Hijo se encarna, y conocemos la historia de la Navidad que acabamos de celebrar. Pero el Antiguo Testamento habla muchísimo acerca de ese pueblo elegido, el pueblo de Israel. Habla de los 10 mandamientos, habla de las leyes morales, habla de cosas que son para toda la humanidad y cosas que eran específicas para el pueblo de Israel y aún así aplicables en muchos aspectos éticos también, por ejemplo, para nosotros hoy en día. Y muestra a Israel como un pueblo separado de las demás naciones paganas, y por eso hay tantas cosas. Es un pueblo santo, separado, lo que significa escogido por Dios para Él. Entonces de ahí, repito,
hizo venir al Mesías. Y luego está el Nuevo Testamento y nos habla entonces de la llegada del Mesías, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, repito, que acabamos de celebrar en Navidad, y luego, bueno, comienza la iglesia, etc. Pero en el Antiguo Testamento vemos muchas cosas, es palabra de Dios, y muchas cosas que en su gran mayoría tienen que ver con la historia de Israel. ¿Sí? Entonces vemos la salida de la esclavitud de Egipto, la peregrinación por el desierto, 40 años y cómo el Señor los sostuvo milagrosamente. Vemos la lucha por la entrada a la tierra prometida, la tierra de Canaán, y luego más adelante vemos profetas, y bueno, la Biblia habla de profetas, de jueces, de reyes, de personas que fueron ungidas, escogidas por Dios para dirigir a su pueblo, para en algunos casos profetizar y exhortar porque venía destrucción de ellos, no en su totalidad como pueblo, pero aun cuando así pareció que ocurrió, siempre hubo un remanente, siempre Dios se reservó, vio un grupo de personas que en medio aún del cautiverio fueron fieles al Señor. Y luego vemos un reino dividido, ¿verdad? El reino del norte, el reino del sur, y vemos tantas cosas. Y luego los profetas, así hasta que hay un periodo de 400 años de silencio entre lo que usted y yo conocemos como el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, que comienza con, ahí tenemos a Juan el Bautista apareciendo en la escena y eso estaba profetizado, y luego el Señor Jesús, y etcétera, hasta la era de la Iglesia, que estamos viviendo todavía. Ahora ya no se permite agregar un libro a la Biblia, ¿no es cierto? Aún ahora en esta época. Pero el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto hecho a través de la ley, primero con el pueblo de Israel, y luego eso tenía un fin, y el fin final, sé que es redundante, pero lo digo a propósito, es Cristo. Y el Nuevo Testamento nos dice que el fin de la ley es el Señor Jesucristo. Entonces, esto no significa que hoy al mirar nuestro Antiguo Testamento en la Biblia no vamos a respetar lo que la ley dice, pero hay cosas que ya no necesitamos respetar porque ya tuvieron su cumplimiento. Y la Biblia dice claramente eso, una vez que están cumplidas esas cosas, no tiene sentido volver a insistir en cumplirlas. Entonces, hay ritos, hay ceremonias, sacrificios, por ejemplo, de animales que se hacían, que Dios mismo había ordenado a su pueblo Israel, que eran algo físico que proyectaban hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo, su único Hijo. Venido el Señor Jesucristo, ¿cuál sería el sentido hoy en día de seguir sacrificando un cordero? Hacerlo significaría decir, no creo que Jesucristo cargó con nuestros pecados, por eso seguimos con este rito que anuncia que Jesucristo vendrá. Él ya vino, ya lo hizo. Hay registro histórico de eso. El Señor en su venida pues cambió el curso de la humanidad. Hasta nuestro calendario tiene que ver con eso, con esa venida de Cristo y su muerte y su resurrección. Entonces hay muchas cosas que no tienen sentido ya. El apóstol Pablo habló a los judíos primitivos, los cristianos primitivos, quise decir que eran judíos, acerca de la no necesidad de que los varones se circuncidaran entre los gentiles, porque es una señal del antiguo pacto para los judíos. Ahora ha venido Cristo, el nuevo pacto. Jesús, el día de la última cena, tomó la copa del vino después de haber cenado la cena pascual, la cena de la Pascua, y dijo, esta es la copa del nuevo pacto, que es hecha por vosotros, mi sangre derramada por vosotros, ¿verdad? Nuevo pacto. Ya. Entonces, tenemos que comprender el Antiguo Testamento bien. Escuche el programa radial del día de hoy, búsquelo en el podcast, o usted está en Colorado, el programa salió en la mañana y este video sale de las 8 de la mañana en YouTube, en Facebook, pero luego a las 5 de la tarde, si usted está en Colorado, lo puede volver a escuchar, o en onda corta, quizá en algún otro país, de alguna forma lo puede escuchar, pero también está ahí en el podcast, en radiolared.net. Mañana nos vemos con nuestro tema, aquí en La Conversación Continúa. Bye bye.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.